y literalmente son nativos de la Gran Bretaña, quizás podemos entender mejor sus prácticas, podemos entender su cultura, la cultura de la realeza, que nos es bastante ajena en México, aunque en México hubo virreyes y emperadores, pero bueno, forman parte de la tradición de la realeza que Churchill vivió y conoció muy bien. Si lo podemos ver así como exotizar un poco sus costumbres, porque estamos tan acostumbrados a toda la tradición anglosajona que de pronto se empieza a naturalizar y se empieza a hacer común. Nosotros hablamos el idioma inglés, que no es tan común en México y en ciertos ámbitos de la sociedad, no en todos, se debe a ellos a fin de cuentas, no a los Estados Unidos. Se debe a que pues la lengua inglesa se propagó de una manera muy interesante y ahora ya es parte de ellos, ¿no? También de su cultura lingüística. Entonces podemos verlos como esas tribus alejadas para poderlos entender. Y vale la pena notar también que la Gran Bretaña es uno de los tantos regímenes donde no existen constituciones, no existe una ley una carta constitucional que diga se funda la nación tal cual. Eso habla del imperio que son, no necesitan poner las leyes para que se diga por escrito que se constituye un acta constitutiva de una región, si constantemente el imperio se ha ido expandiendo. Entonces habla de su poderío, la carencia también de una constitución. Él era bastante claro, y si ustedes conocen esta frase que se dice sobre, pues sí, yo estaré borracho, pero mañana se me quita, y en cambio a usted lo fea no se le va a quitar, ¿no? Esa es una frase proveniente de Winston Churchill, que también él echa porras al hecho de que tengamos enemigos, puesto que eso significa que si tenemos enemigos, hemos defendido algo en algún momento en nuestra vida. Y a él no le fue siempre muy sencillas las cosas. Y ahí es donde se nota la verdadera fortaleza o calidad que tengan las personas de resilientes, que puedan recuperarse y que tengan formas mucho mejores y más productivas de poder utilizar el tiempo, que la vida humana es bastante corta, y también las actividades. Winston Churchill es uno de esos hombres que él se daba tiempo incluso para pintar, y también se ganó un premio de literatura, digo, de los más reconocidos que hay en todo el planeta desde hace muchísimos años, que lo conocemos muy bien. El Nobel de Literatura. Él también lo adquirió, o sea, ha tenido méritos propios. Sus pinturas realmente son sorprendentes. Tiene muy buena idea de las proporciones. A mí me parece que son muy buenas, aunque obviamente habría que tener un crítico muy conocido para que nos dijera exactamente de qué se trata. Hay una pintura que en especial me parece muy atractiva, que es sobre el hecho tan sencillo, de acuerdo a lo que he visto de sus pinturas, el hecho tan sencillo de pintar lo que se ve. O sea, él pinta partes de una casa, me imagino que suya, donde está el espejo, el mueble, la lámpara, el librero, y es pintar lo que se ve. No le busca mayor complicación, y también hace bastantes paisajes. Me imagino que ha de ser bastante un honor, ¿no? El hecho de poder poseer, imagínense ustedes, un cuadro pintado por Winston Churchill, quien también se volvió ya para 1900 un miembro del Parlamento y siempre fue conservador. Eso sí hay que decirlo. Él realmente tenía un gran sentido de la independencia, y a veces no le parecía que el Partido Conservador estuviese realmente comprometido con la justicia social, y fue por eso que él hizo un cambio de partidos en 4 años después de que entró como miembro del Parlamento, y después ya fue totalmente elegido como presidente del control de comercio por parte del primer ministro en ese momento.
y también ya tuvo que, seguramente por cuestiones personales y también laborales, fue que se casó y empezó a tener una vida muchísimo más activa en la política. Y este señor forma parte de una cruzada mundial de civilizatoria por parte de la corona británica. Hacia final del siglo XIX, Churchill viajó a varios lugares, a Sudán, a Cuba, incluso durante la guerra de independencia cubana, a finales del siglo XIX, de la corona española, por supuesto. Churchill como tú lo has dicho, escribió crónicas de la guerra que él mismo pudo ver. De hecho, sería interesante, no sabía que existía tal cosa, pero sería interesante ver qué vio él en Cuba cuando estaban los cubanos intentando liberarse de la corona española y dándose pues con todo. Imagínate, él fue a visitar y a observar. Seguramente fue interesante ver una tercera perspectiva de una guerra de independencia. Normalmente vemos posturas de los que resisten y se quieren independizar y de los que los oprimen. Y la historia de la descolonización es la ruptura de dos partes, pero Churchill nos podía dar una tercera perspectiva de la descolonización, aunque necesariamente él forma parte del ímpetu colonial. Y es interesante también que cuando él fue a Cuba a ver eso, conoció los habanos, de los cuales él se enamoró, y desde entonces él pues fumó habanos toda su vida gracias a su estancia en Cuba. Y fue un hábito que él nada tonto, se encontró cosas interesantes fuera de su reino, en los mundos salvajes, y pues el tabaco fue una cosa interesante que adquirió gracias a sus viajes por el mundo exótico y salvaje. Hace tiempo estuve en un hotel aquí ubicado en la zona rosa de la Ciudad de México, y en ese hotel ostentan haber tenido a Winston Churchill como un huésped, que él iba a visitar la ciudad de Cuernavaca y en su camino se detuvo, y donde se hospedó en la Ciudad de México fue en este hotel que todavía conserva pues todo parece un museo, tienen así varias reliquias, otros personajes que también lo visitaron, y me llamó la atención. Él visitó el país obviamente con su esposa, y de hecho de todas formas se estuvo comentando a manera de escándalo que él tenía ciertas tendencias homosexuales, y que incluso hasta están bien documentadas, que hubo una edad en la que me parece que eran los 19 años, que otro chico de su regimiento de nombre Price, él denunció una inmoralidad de la más asquerosa naturaleza con otro joven, supuestamente una inmoralidad del tipo de Oscar Wilde. Así fue como empezó a correr esta versión, que fue este comportamiento a la Oscar Wilde con otro joven cuya inicial de nombre era la C, no se sabe quién era. Y después ya se supo que sí, supuestamente, ¿no? Que sí se sabía que Winston Churchill era homosexual, pero que a través de las conexiones y las palancas y todo esto fue que se silenció esta tendencia homosexual, que me imagino que en esa época, si ahorita todavía hay problemas para aceptarlo, y no se quiere como que tocar mucho el tema de Winston Churchill, pero definitivamente su desempeño va más allá que cualquier preferencia sexual, eso está claro. Sí, tenía un designio, el de extender el poderío de la corona inglesa por todo el planeta. Y él tenía, por ejemplo, versiones antiislámicas muy fuertes. Esta tendencia que vemos hoy en día sobre el ataque otra vez al mundo islámico en algunas de sus variantes que se consideran radicales, armadas, etcétera, es una tradición muy larga. El combate entre dos entelequias, si tú quieres, que es el occidente y el mundo islámico, es una cosa que ya tiene mucho tiempo, eso no es Entonces Churchill formó parte como esa empresa civilizatoria de la corona, de esos impulsos antiislámicos.
Y él alguna vez dijo, y es una cita interesante, dijo Churchill, los musulmanes individuales pueden tener cualidades espléndidas, pero la influencia de la religión, del Islam, paraliza el desarrollo social de aquellos que la siguen. Dice, no hay fuerza retrógrada más fuerte en el mundo que el Islam. Y además él decía, más que estar moribundo, el Islam está resurgiendo y también se está radicalizando, ¿no? Dijo Churchill, ya se ha expandido por Centroamérica y es lo que más me llama la atención. Y el Islam está forjando guerreros temerarios a cada paso. Y es ahí donde la cristianidad ya no tiene posibilidad quizás de resistir, ni tampoco ante los brazos fuertes de la ciencia, ¿no? Y por lo tanto la civilización occidental y la civilización moderna europea puede caer en manos del Islam, ¿no? Y no solamente la civilización europea, sino todo el pasado romano, antiguo romano. O sea, imagínate cómo Churchill pensaba que la corona inglesa era parte de una larga tradición de imperios, desde el Imperio Romano paralelamente con el cristianismo como religión, por no decirlo oficial, pero era paralelamente, y contra ellos, y se afianza en ese impulso civilizatorio. Entonces él se concebía como parte de un imperio con reyes y reinas, y pensaba que el Islam era el punto fundamental, aunque también en su momento específico Churchill le tocó, como tú lo has dicho, batallar con el nacionalsocialismo alemán. Él no era para nada blando. Hay una anécdota donde en enero de 1911 se supone que hubo una visita de Churchill a un sitio que se estaba haciendo en Londres. Ya se había rodeado a una casa donde había supuestamente 2 ladrones y todavía no se sabe bien hasta qué grado Churchill fue que participó, pero hay quienes contaban en que llegó Churchill a la escena nada más para enterarse qué era lo que estaba sucediendo, y otros dicen que supuestamente él dio instrucciones a la policía de cómo hacer una incursión violenta en el edificio, y después esta casa donde estaban estos 2 rateros encerrados, se empezó a incendiar, y fue el mismo Churchill que le dijo a los bomberos que que era mejor ya dejar la casa que se quemara con los tipos adentro, porque no tenía ningún sentido arriesgar la vida de los bomberos por la vida de los ocupantes, que en este caso eran los rateros. Y después los cuerpos calcinados de estos rateros pues fue encontrado efectivamente en las ruinas. Este tipo de anécdotas son difíciles de comprobar, pero también me parece que es imposible pretender que cualquier persona, sea quien sea, a pesar de que tenga un intachable desempeño, pues que nunca haga nada equivocado o que siempre tenga la respuesta correcta, ¿no? O sea, es como quitarle el derecho también a equivocarse e incluso a evolucionar. Sí, claro. Pero mira, a mí me llama mucho la atención de estas imágenes así eclécticas que estamos diciendo de Churchill. Me llama la atención que un poder, pienso en la película de Pink Floyd y es una película que hemos visto muchas personas. Fíjate, ahí las figuras femeninas en esa película salen muy mal paradas. Es una figura fundamentalmente represora, manipuladora, controladora y perversa. Y está representando el poder masculino de la reina de Inglaterra. Y se expresa también pues en la madre o en la ausencia de la madre, en la esposa. O sea, las figuras femeninas de esa película son muy interesantes de analizar. Y todo está simbolizado a fin de cuentas por la figura femenina de la corona. Pero en esta feminización del poder, que es extremo, el poder extremo de la corona británica, surge la figura del primer ministro, como lo fue Churchill. Y es una figura tradicionalmente masculina. Los primeros ministros, por lo regular, son hombres.
ha habido una primer ministro mujer o primer ministra mujer, Margaret Thatcher, pero fíjate, se le llama